Hola, ¿qué tal? Soy Susana y en este canal te cuento mis cosas peculiares y divergentes para entretenerte, para hacerte pensar o para hacer comunidad. Hoy te voy a hablar de un tema que para mí es muy sensible y es el tema de ser buena o mala madre. Yo no sé si tienes hijos o no, yo tengo tres que ya son grandes y creo que he hecho un muy buen trabajo como madre, pero he pagado un precio muy alto, muy alto, muy alto y sobre todo ahora que he descubierto mis neurodivergencias, que yo más o menos intuía, pero ahora ya sé 100% que soy altas capacidades, autista del tipo 1 e hiperactiva con atención divergente, pues me está ayudando a limpiar un poco mis recuerdos y a llevar mejor una parte de mi vida que me costó mucho y por la que, como te digo, estoy muy orgullosa del trabajo que he hecho como madre, a pesar de todas las dificultades, y también estoy orgullosa de cómo ha resultado la educación y cómo están viviendo su edad adulta mis hijos, ¿no? No somos perfectos, ni ellos ni yo, pero teniendo en cuenta el montón de dificultades que hemos vivido, pues no puedo más que estar orgullosa de mí misma y darme palmaditas en la espalda, porque yo creo que me lo merezco. Me puedo poner varias medallas de madre, y yo creo que a nivel de sociedad nos tendríamos que plantear muchas veces lo de ser buena o mala madre. Yo creo que la maternidad es algo muy complejo, o la paternidad, yo no sé si tú eres padre, si eres hombre y eres padre, pero yo me voy a referir en este caso a la maternidad porque yo he vivido la maternidad, sobre todo con mis dos hijos mayores en soledad, con mi hija pequeña no tanto, pero bueno, yo he estado sola con mis hijos un montón de años, sobre todo con los dos mayores. Y, y bueno, que fue una decisión mía también, o sea, que yo podía haber tomado otras decisiones, pero yo decidí cuidar de mis hijos, ser la madre de mis hijos con todas sus consecuencias. Y, y bueno, el hecho de la etiqueta mala madre, a mí me la han puesto en varias ocasiones. No te voy a hablar muy en detalle de las personas concretas, pero bueno, digamos que yo fui madre soltera y una persona de mi familia me acogió en su casa, una persona que ya anteriormente me había maltratado en muchos aspectos, pero yo necesitaba un sitio donde vivir con mi bebé y bueno, pues ese primer año fue horrible. O sea, fue horrible porque primero yo era muy inexperta, yo tenía 19 años, a mí se me quitó la autoridad desde casi el primer momento. Cuando mi bebé lloraba de recién nacido, esta persona venía, me lo quitaba de los brazos y me decía: trae, que tú no sabes, eres una mala madre y tal. O sea, ya empezó ese tema de mala madre. Y yo quería ser la madre de mi hijo, pero no me dejaba. O sea, no me dejaba. Esta persona era como que se apropió, ¿no?, de este bebé, y yo intentaba ser madre de este bebé, pero fue muy complicado. Aparte de que ahora, sabiendo cuáles son mis neurodivergencias y también mis dificultades con todo lo sensorial, o sea, los ruidos, los gritos, los olores, todo lo que tiene que ver con los sentidos, pues lo tengo como muy amplificado, ¿no? Y eso pues hizo que también estuviese con cierta, agudizara una cierta depresión postparto, cosa que en el fondo pues me vino bien, y ahora te digo por qué, y es porque por primera vez fui al psicólogo. Y allí fue cuando empezó a salir parte de las cosas, no las de neurodivergencias, que eso me lo diagnosticaron hace poco, pero sí que muchas cosas que había ahí que tenía que resolver. Así que cuando mi hijo mayor tenía 14 meses, pues con muchas dificultades, pero conseguí un trabajo y conseguí un alquiler muy barato por muchas cosas que pasaron,
y me independicé. Entonces yo me fui a vivir sola con mi hijo y pues bueno, trabajaba, estudiaba porque estaba estudiando turismo, tuve a mi hijo el primer año, cuando estaba embarazada, hice el primer año de carrera. El primer año de vida de mi hijo decidí pausarla porque ya me era imposible, no, con tantas responsabilidades y cosas, que también trabajaba para mantener a mi hijo, bueno, diferentes cuestiones, y decidí retomar la carrera y terminarla. Así que, bueno, pues ahí estaba yo con mi hijo sola, trabajando, estudiando, la casa y, bueno, dificultades económicas te puedes imaginar, pero aún así, por lo menos ya digamos que pude empezar a ser yo la madre y tomar las decisiones que yo consideré oportunas. Otra dificultad que me encontré en la maternidad es que yo había vivido un mundo completamente femenino hasta hacía no mucho tiempo. Eh, mi familia consistía de mi madre, mi abuela y mis hermanas, solo mujeres. Mi padre nos dejó cuando yo tenía 7 años. Y ya te digo, yo había vivido un mundo femenino. El colegio al que yo iba era un colegio de monjas y solo era de chicas, o sea que viví un mundo completamente femenino durante muchos años. Para mí los chicos y los hombres eran como extraterrestres, no sabía muy bien cómo relacionarme con ellos, aparte de que en mi familia pues había cosas un poco extrañas de las que no te voy a hablar. Y yo tuve un hijo varón, el primero, y yo no sabía cómo educar a ese niño, y yo intenté educarle como yo pensaba que debía educarle, en que no hay que pelearse, que también yo siempre he intentado llevar como máxima en mi vida lo de ser una buena persona. Y mi hijo también era mucho más grande que sus compañeros y, bueno, pues tenía dificultades y yo no propiciaba la violencia ni el devolver, si te han hecho algo, devolverla. Tampoco sabía muy bien cómo gestionar las cosas de niños eh, pequeños, aunque yo había participado activamente en la educación de mis hermanas, porque en mi casa, como era la mayor, pues tenía que responsabilizarme de muchas de las cosas de mis hermanas. Pero bueno, otra cosa diferente es tu hijo, ¿no? Entonces, pues todas estas circunstancias, que yo no estaba bien, como te digo, muchas cosas, pues fue bastante difícil sacar a mi primer hijo adelante, pero bueno, lo fui haciendo lo mejor posible, siempre desde la ignorancia, pero yo creo que cuando tienes un hijo, pues no nacen ¿cómo se dice?, con un libro de instrucciones bajo el brazo. Y luego, aparte, todo el mundo con buena intención, normalmente, pues todo el mundo te da su opinión, todo el mundo te dice cómo hay que hacerlo, y además cosas opuestas: esto lo tienes que hacer así, esto lo tienes que hacer así. Eh, en fin, que si tienes que seguir las directrices de todo el mundo, pues al final es un caos. Y yo terminé por hacerle caso a mi psicólogo en lo que tenía que ver conmigo, y al pediatra con lo que tenía que ver con mi hijo, cosa que me llevó a tener muchas discusiones con otras personas que pensaban que tenía que hacer las cosas de otra manera, por lo que se añadía estrés a la situación. Pero bueno, como te digo, yo fui sobrellevando las cosas. Mi hijo también al principio tuvo algunos problemas de salud y, bueno, al final lo llevó mejor. Pero bueno, digamos que estábamos los dos un poquito dañados por sobre todo ese primer año de vida caótico, y por mi falta de haber podido figurar como madre en nuestra relación. Y bueno, ya te digo que yo pensaba, porque la persona con la que habíamos convivido ese primer año, ya te digo que me repetía que yo no era una buena madre, que no sabía cómo hacerlo y que era una mala madre, una mala madre. A posteriori, es que esto es otra historia.
Resulta que el pediatra de mi hijo, unas navidades, falleció repentinamente y pasado un tiempo, yo había quedado con unas amigas a tomar un café y me presentaron a otra persona y resulta que esa chica era hija del pediatra el que había fallecido, que había sido el pediatra de mi hijo. Y cuando nos presentaron me dijo, ¡ay, tú eres la madre de... Dice, pues no veas la de veces que habló mi padre sobre ti en casa. Y yo me quedé súper sorprendida porque no me lo podía imaginar, porque de hecho este pediatra cuando íbamos a la consulta era como muy borde conmigo, ¿no? A mí me trataba como muy serio y como si me estuviese regañando todo el tiempo. Y a mi hijo siempre le decía, ven, demonio de los ojos azules, y lo sentaba encima y bueno, jugaban y tal. Entonces, claro, yo tenía la impresión yo seguía con mi etiqueta mala madre, pero resulta que me comentó la hija que los comentarios, valga la redundancia, que hacía el padre en las comidas sobre nosotros, es que yo era una madre maravillosa, que le impresionaba mi fortaleza, mi interés y las cosas que estaba haciendo porque mi hijo estuviese mejor de salud, por mi forma de luchar, porque las cosas se hicieran como pensaba que tenían que hacerse, por mantenerme ahí al pie del cañón a pesar de mis dificultades y bueno, pues eso, que fue para mí fue maravilloso el saber, el que me llegase esa información, pues fue muy, muy bueno y muy liberador y muy motivador también para saber que tan mal no lo estaba haciendo, ¿no? Esa etiqueta de mala madre como que se diluía un poquito. Y bueno, luego tuve una relación con otra persona y nació mi hijo mediano, me volví a quedar sola y bueno, pues fue muy complejo para mí tener dos hijos varones que eran muy físicos, que peleaban mucho, que había mucho ruido en casa, yo estaba desquiciada, o sea, a nivel sensorial, de verdad que estaba completamente desquiciada. Pedí ayuda profesional, eso sí, pedí ayuda a un educador que por la que estuve haciendo un montón de trabajo de registrar cosas que pasaban. También seguí con psicólogo, o sea, yo he pedido ayuda muchas veces, o sea, no lo he hecho sola, no para nada, o sea, yo he buscado apoyo en muchas ocasiones de nuestra vida y nos lo han dado y eso también ha ayudado a que pudiera sobreponerme, ¿no? De esta etiqueta de mala madre e intentar que mis hijos fueran felices o que pudieran tener una mejor vida, sobre todo emocional y personal, que la que yo tenía, ¿no? La que yo había tenido. Yo quería salir, romper esa como maldición, ¿no? de la vida que había llevado en mi infancia y mi adolescencia. Y yo no quería eso para mis hijos, ni lo quiero, y que ahora pues yo sé que tienen las herramientas suficientes como para tomar las decisiones por las que se pueden equivocar o no, por las que pueden tener muchos éxitos como están teniendo, pero bueno, que como te digo, no ha sido fácil porque, como te digo, entre unas cosas y otras, entre las circunstancias de la vida más mis neurodivergencias, pues ha habido momentos muy complejos también a nivel económico, porque hubo unos ciertos momentos en los que no tenía casi ni para darles de comer y dependía de la beneficencia y de la Cruz Roja, de Cáritas, o sea, unas situaciones muy, muy, muy difíciles que ahora lo recuerdo y digo, uff, creo que menos mal que era joven porque yo ahora no hubiera sido capaz de sobreponerme a todas estas cosas, ¿no? Y que esa juventud, esa energía que tenía entonces, pues me ayudó también a conseguir el éxito en mi maternidad, ¿no? Yo siempre he intentado llevar una maternidad consciente, que es verdad que no he sido perfecta, no,
para nada, o sea, nadie es perfecto. Y yo dentro de lo que tiene que ver con mi maternidad, pues yo al principio de tener a mis hijos no sabía cómo gestionar muchas situaciones y en muchos momentos que estaba muy desquiciada, pues he perdido el control, he perdido los nervios, he gritado, incluso les he llegado a pegar, porque a mí de pequeña me pegaban mucho, entonces para mí era lo normal. No sabía hacerlo de otra manera. Luego, poco a poco, con el educador y con otras cosas, aprendí a hacer las cosas de otra manera, pero tuve que aprender, ¿vale? No fue algo que me llegase por ciencia infusa o que me naciera de dentro, ¿no? Tuve que aprender a gestionar muchas de esas circunstancias de mucha tensión. Y como te digo, pues luego también con la relación que luego nació mi hija, pues al principio fue bien, pero luego fue muy mal y acabé sola con mis 3 hijos. Y mis hijos pues son también personas excepcionales, son divergentes, son neurodivergentes, aunque solamente está diagnosticado a mi hijo mediano, que gracias a mi hijo mediano y a su hija, o sea, a mi nieta, fue que empecé ahora este verano pasado a plantearme que podía ser neurodivergente, que yo ni siquiera había oído esa palabra, aunque yo había estudiado psicología 3 años, pero no, nada de eso apareció, claro que yo lo estudié hace más de 20 años, pero como te digo, que yo hasta el verano pasado no pensaba que yo podía ser neurodivergente y en qué consistían estas neurodivergencias, ¿no? Y mis hijos pues son peculiares y divergentes y claro, sin saber exactamente, más que en el caso de mi hijo mediano, que una de las que le diagnosticaron TDAH bastante pequeño, y todos los procesos, ¿no?, que he llevado con mis hijos, que también son altas capacidades los 3, el gestionar todas, no solamente mis cosas, sino las suyas, y en soledad, pues ha sido muy, muy complejo, muy complejo. Luego ya conocí a mi primer marido y bueno, pues nos casamos en 2009 y bueno, participó mucho en la educación de mis hijos, era súper cariñoso con ellos, él es una muy buena persona, lo que pasa que bueno, la relación al final pues no prosperó como esperábamos y terminamos divorciándonos pero bueno, fue un divorcio no demasiado traumático y bueno, yo siempre tengo que decir que a mis hijos siempre los trato bien, siempre con mucho cariño, con mucho afecto y eso también me ayudó a mí. Yo también estuve muy bien con él mucho tiempo, entonces pues digamos que hubo un momento ya de empezar a relajarme y a vivir mi maternidad un poco más en compañía, un poco menos estresante. eh, y el poder compartir según qué cosas, pues también ayudó mucho. Y luego ya cuando conocí a mi marido actual, pues ya la cosa cambió mucho. Bueno, mis hijos, el mayor ya era independiente desde hacía años y, y luego también mi hijo mediano, cuando ya había conocido al que ahora es mi marido, pero entonces todavía éramos solo pareja, ya al hacerse adulto emigró y ya solamente vivíamos con mi hija. Y bueno, la verdad es que mi marido actual pues ha sido un gran apoyo, creo que ha sido bastante padre de mi hija y bueno, afectuoso y también participativo, ¿no?, con el resto y yo creo que eso me ha ayudado a estar un poco más relajada, a compartir ciertas cosas, el que mi marido y yo tenemos muchas cosas en común y hemos hablado mucho, mucho, mucho con mis hijos y sobre todo con mi hija que lo he compartido más, ¿no? Y que ha tenido, pues yo qué sé, dificultades que pudiera tener en el colegio o con otras personas, el poder decirle, mira hija, en el colegio
pues se busca que todo el mundo sea estándar y si tú sobresales de alguna manera, pues te van a cortar la cabeza, por decirlo de alguna manera, pero en casa tienes un entorno seguro donde puedes preguntar, donde puedes hablar, donde puedes expresarte, donde puedes opinar y nosotros no te vamos a juzgar, te vamos a dar probablemente una opinión o te vamos a decir lo que pensamos, pero no te vamos a intentar que seas otra persona diferente de la que eres o a mentirte o a intentar dorarte la píldora o contarte historias que realmente no son, ¿no? Para que tengan que ver con otras personas que no seas tú. Y yo creo que bueno, como te digo, ¿qué es ser mala madre? Pues es que también hay mucha gente que a personas mujeres que se dedican tiempo a sí mismas y permiten que otras personas también cuiden de sus hijos o hagan ciertas cosas de cuidado y de que ellas puedan dedicarse un poco de tiempo a ellas mismas o no sé, se las denomina malas madres o por pagar a una nani para poder descansar o pagar a alguien para que te haga la limpieza de tu casa y que no seas tú quien limpie. Muchas cosas que yo no tenía dinero para esas cosas, pero si hubiera tenido dinero para que alguien hiciese la limpieza de casa, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo ese, y cuidase de mis hijos en ciertos momentos y que yo pudiera tener un tiempo para regularme, para respirar, pues eso, para dedicarme a mis necesidades, pues hubiera sido mucho más fácil. Que no me arrepiento de haber sido madre de mis hijos para nada. Como te digo, estoy súper orgullosa de mi trabajo y de las cosas, pues como te digo, no he sido perfecta, pero desde luego lo que he hecho con mis hijos ha sido por amor, con amor y si he hecho algo que no les ha ido bien, desde luego no ha sido ni a propósito, ni sabiéndolo, a sabiendas tampoco, y que hay veces que quizá deberíamos pensarnos cuando decimos según qué cosas, como mala madre o cualquier otra cosa sobre otra persona, que quizá nos deberíamos meter la lengua en donde nos cupiese, y estoy siendo muy drástica, pero hace mucho daño ciertas etiquetas que yo me he quitado hace ya mucho tiempo que me quité la etiqueta de mala madre. Yo soy y he sido una muy buena madre y quien ha podido decir que era una mala madre, los hechos hablan por sí solos. O sea, si tú ves a mis hijos, la vida que llevan, sus éxitos como personas, cómo viven, eh, cómo evolucionan, yo no tengo que hacer ya nada, ya he hecho lo que tenía que hacer. Yo solamente estoy aquí para escuchar, para disfrutar de sus cosas, para apoyar en momentos difíciles si es que lo necesitan y saben que pueden venir. Mis hijos vienen a mí, incluso que otra día, pues yo lo voy a ocultar, no se lo voy a decir o podía mentir. Yo no he vivido eso porque yo creo que mis hijos, sobre todo el mediano y la pequeña, no han tenido que tener miedo porque yo no les he ido a machacar. Les he podido, si eran muy pequeños, les he tenido que castigar y les he tenido que enseñar unos límites, porque yo creo que poner límites es súper, súper importante. Y que entiendan que hay cosas que están bien y cosas que no lo están. Y cosas que se puede hacer en sociedad y otras cosas que no, por mucho que seamos neurodivergentes o no lo seamos. Pero yo creo que tienen la suficiente confianza como para, y me lo han demostrado, para decirme cosas que yo sé que en otras familias, en otros entornos, no se habla de ello, no se dice y que puede ser problemático, ¿no? Yo creo que mi familia, tanto conmigo como con Jesús, pues pueden tener la tranquilidad de poder hablar, de poder compartir y que ahora pues yo estoy súper contenta de la relación que tenemos y ya está, que lo de mala madre se quedó atrás en el pasado
Pero que sé que hay muchas mujeres que sufren por estas etiquetas y no me gustaría que fuera así. No me gustaría que si tú estás viviendo esa situación, que te estén etiquetando como mala madre, que estés sufriendo algo que sea injusto, que sea simplemente que no entienden que estás intentando hacer lo mejor que puedes o que sabes con tu prole. Y bueno, y si no tienes hijos, pues seguro que tienes alguien en tu entorno o que cuidas de alguien o de ti misma o de ti mismo. O sea, que no tiene por qué ser hijos, pero tú también puedes ser, te puedes querer y te puedes autoeducar. Puedes ser tu propia madre o tu propio padre y te autoeduques porque la educación que tengas alrededor no te sirva. Y yo creo que también eso es una forma de maternidad o paternidad. Y, y bueno, pues eso, que te quería comentar lo de la etiqueta de mala madre porque, bueno, hay veces que te puedes sentir incomprendido y yo estoy aquí para decirte que te apoyo y que si alguien te dice que eres una mala madre, pues que probablemente lo diga desde el desconocimiento, desde la mala baba o desde la toxicidad y que lo importante es lo que vives tú. Tú eres la única persona que estás en tu cabeza, en tu vida, en tus circunstancias. Si puedes, le dice, pues bueno, esa es tu opinión, pero yo sé cuál es mi vida y es tu opinión, tú en tu vida es lo que quieras, yo en la vida hago lo que considero yo. Y si no, pues no digas nada, eso ya como tú veas, como he hecho yo muchas veces y ya por dentro me río y digo, qué ingenuidad, ¿no? Que, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues tiene que haber de todo en el mundo, pero yo sé cuál es mi verdad. Y mi verdad es que soy una muy buena madre, he sido una buena madre y espero ser una buena abuela también. Creo que lo estoy siendo, aunque sea en la distancia, eh, y ya está, que es lo que hay. Y que si quieres hacer algún comentario que sea constructivo, pues totalmente bienvenido. Que si crees que este vídeo le puede servir a alguna persona, pues por favor compártelo. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas ya. Y nada, que como siempre, espero que pases un día muy bonito. Te mando un beso grandísimo y hasta la próxima. Chao.